Hay una fascinación humana, tan antigua como nuestra propia especie, por saber qué hay del otro lado, del lado de los espíritus. Desde tiempos antiguos hemos buscado desesperadamente una grieta, una conexión, un puente que nos deje ir con los que ya no están. Y en una búsqueda hemos creado herramientas. Algunas son complejas, otras engañosamente simples. Hoy vamos a hablar de una tabla de madera, que también podría ser un simple cartón con letras impresas, números del 0 al 9 y 2 palabras en las esquinas superiores. Sí y no. Abajo, una despedida que casi suena a burla. Adiós. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historias que te darán el patatús. Soy Jocelyn y hoy hablaremos del terror que puedes comprar en una juguetería. Hoy abrimos la puerta a la Ouija y a las consecuencias reales y documentadas por la ley de jugar con ella. Para muchos, la Ouija no es más que un trozo de cartón producido en masa, un juego de mesa patentado a finales del siglo XIX para entretener a la burguesía en sus salones. Pero para los ocultistas, los demonólogos y aquellos que han sentido el frío en la habitación cuando el puntero empieza a moverse, la Ouija es una herramienta de invocación masiva. Es un faro encendido en la oscuridad absoluta del plano astral. La teoría espiritual dicta que no eres tú quien empuja el triángulo de plástico o el vaso de cristal. Cuando colocas las yemas de tus dedos sobre el puntero, te conviertes en una batería. Estás prestando tu energía vital, tu calor, para que una entidad sin cuerpo físico tenga la fuerza suficiente para manifestarse en nuestro plano tridimensional. El puntero se mueve porque algo está usando tu energía para deletrear su presencia. Pero el mundo del ocultismo tiene reglas estrictas, reglas que muchas personas suelen ignorar. La primera regla conocida no solo es para la Ouija, sino para invocar espíritus, y es no hacerlo de noche. Pero, ¿por qué todas las leyendas y advertencias dicen que nunca, bajo ninguna circunstancia, debes de jugar de noche? Y especialmente cerca de las 3 de la madrugada. En la parapsicología, esto se conoce como la hora del diablo. Se cree que es el momento en el que el velo que separa el mundo de los vivos del mundo de los muertos es más fino. Pero hay una razón más oscura. Las 3 de la mañana es una burla directa a la hora en que, según la tradición cristiana, murió Jesús en la cruz, que es a las 3 de la tarde. Jugar a esa hora es simbólicamente escupir en la protección divina. Es abrir la puerta exactamente cuando los depredadores astrales están cazando. Ahora tenemos que hablar de los elementos del ritual. Seguramente han visto películas o escuchado historias donde la gente coloca velas alrededor del tablero y un vaso con agua. Esto no es solo decoración para asustar a los amigos. Tiene un propósito ancestral. Las velas actúan como un faro. En el plano espiritual se dice que los espíritus vagan en la oscuridad, en el frío. La llama de una vela es como encender una bengala en medio del océano. Atrae a todo lo que está cerca. Si usas velas blancas, los ocultistas dicen que buscas protección, luz pura. Pero usar velas negras o rojas es una invitación abierta a entidades de bajo astral, demonios o parásitos energéticos. ¿Y el vaso de agua para qué es? Es un conductor y al mismo tiempo una esponja espiritual. Desde las tradiciones paganas hasta el espiritismo moderno, se coloca un vaso de agua cerca de la tabla para que absorba la energía negativa o las entidades hostiles que intentan cruzar. La advertencia es clara. Si mientras estás jugando notas que el agua del vaso se enturbia, se llena de burbujas inusuales o el vaso se agrieta sin que nadie lo toque, tienes que cerrar la sesión inmediatamente. Significa que lo que cruzó la puerta es demasiado pesado, demasiado oscuro, y el agua no pudo contenerlo. Eso de cerrar la sesión es otro tema de gran preocupación, siendo el paso más crítico porque siempre debes llevar el puntero a la palabra adiós y despedirte.
Si simplemente te asustas, quitas las manos y sales corriendo, la puerta se queda abierta y lo que hayas llamado se queda en tu casa, se queda contigo. Todo esto nos lleva a pensar, si seguimos las reglas, si no jugamos de noche, si no ponemos velas, si lo hacemos de día en un lugar seguro, nada malo debería de pasar, ¿verdad? Ese fue exactamente el error que cometió Estefanía Gutiérrez Lázaro. Viajemos a Madrid de principios de los años 90, al número 8 de la calle Luis Marín en Valleca. Estefanía era una chica de 18 años, responsable, normal, sin historial psiquiátrico. A ella y a sus amigas no les interesaban los rituales complejos, solo tenían curiosidad y un dolor reciente. El novio de una de ellas había fallecido en un accidente de moto y querían saber si él estaba bien. Decidieron jugar. No lo hicieron a las 3 de la mañana en un cementerio, ni encendieron velas negras. Lo hicieron a plena luz del día, en su escuela, durante un recreo. Usaron un tablero improvisado y un vaso de cristal. Estaban rompiendo la regla del lugar, pero se sentían seguras. Lograron hacer contacto. El vaso comenzó a moverse, pero antes de que pudieran preguntar quién estaba del otro lado, una profesora las descubrió. Indignada por lo que consideraba una falta de respeto o una locura adolescente, la maestra se acercó bruscamente, les arrebató el tablero y lo destrozó, haciendo que el vaso cayera al suelo y se hiciera añicos. La sesión no se cerró. Nadie dijo adiós. La puerta se quedó abierta de par en par. Y aquí, según el testimonio jurado de las amigas, el terror físico comenzó. En el instante en que el cristal se rompió, un humo blanco y denso, con un olor a humedad y azufre, se levantó del suelo. No se disipó en el viento, parecía tener voluntad propia. El humo flotó hacia el rostro de Estefanía y se introdujo por su nariz. Lo que entró en ella ese día en la escuela no era el joven motociclista. A partir de ese momento, la vida de Estefanía se convirtió en un infierno clínico y paranormal. Las convulsiones comenzaron poco después. Podría estar cenando tranquilamente y sus ojos de repente se daban vuelta. Caía al suelo y comenzaba a gruñir con una voz que no le pertenecía. Una voz ronca, gutural, masculina. Los médicos del hospital Gregorio Marañón la evaluaron una y otra vez. Epilepsia, decían algunos. Brote psicótico, sugerían otros. Pero ninguna pastilla, ningún tratamiento lograba calmarla. Físicamente su cerebro estaba sano, pero ella afirmaba, llorando de terror por las noches, que veía un grupo de personas sin rostro, rodeando su cama, dándose la mano, susurrándole que fuera con ellos. En medio de la desesperación, la familia recordó un detalle aterrador. El abuelo de Estefanía, que había muerto poco tiempo atrás, odiaba profundamente a su madre. En su lecho de muerte, sus últimas palabras fueron una promesa de venganza. Te voy a hacer la vida imposible desde el más allá. ¿Fue acaso ese rencor familiar el que se coló por la ouija cuando la profesora rompió el vaso? El asedio espiritual destruyó la salud de la joven. En agosto de 1991, Estefanía sufrió un ataque final. Entró en coma y partió de este mundo de la manera más misteriosa. El dictamen forense fue frío y desconcertante. Asfixia pulmonar, muerte súbita y sospechosa. Su corazón simplemente se detuvo. Para una madre, perder a una hija es el fin del mundo. Pero para la familia Gutiérrez Lázaro fue solo el inicio del verdadero terror, porque lo que sea que entró por esa tabla de ouija ya no necesitaba el cuerpo de Estefanía. Ahora tenía toda la casa para jugar y se convirtió en una trampa mortal. Por la madrugada, las puertas de los armarios se abrían y cerraban con mucha violencia. Los aparatos eléctricos se encendían solos. La familia reportaba sentir un frío glacial en pleno verano y manos invisibles que les tiraban del pelo mientras intentaban dormir. El clímax de la sugestión y el horror ocurrió frente a todos. En la sala de estar colgaba una fotografía de Estefanía.
De un momento a otro, sin fuego cerca, la imagen comenzó a arder. Pero no el marco de madera ni el cristal. El fuego se generó dentro de la foto, quemando exclusivamente el rostro de la chica, borrando su identidad, como un mensaje macabro de victoria de la entidad que los acechaba. Llegó un punto en que la cordura de la familia se rompió. La madrugada del 27 de noviembre de 1992, aterrados por ruidos y sombras altas que caminaban por el pasillo, el padre llamó a la policía. El inspector José Pedro Negri, un hombre racional y condecorado, llegó con 3 agentes armados. Encontraron a la familia temblando en la calle, negándose a entrar. El inspector y sus hombres desenfundaron y entraron al apartamento. Esperaban encontrar un ladrón, un vagabundo escondido o alguien vivo. Pero lo que encontraron congeló la sangre de 4 policías veteranos. Estando en la sala, interrogaron a los padres. La puerta de un inmenso armario de madera, perfectamente cerrada y pesada, se abrió de golpe, con una fuerza increíble, casi arrancando las bisagras. No había corrientes de aire, no había hilos. Segundos después, un crucifijo que colgaba de la pared fue arrancado con fuerza. Cuando el inspector lo levantó del suelo, documentó algo que desafía la física. El Cristo de metal no se había despegado por el golpe de la caída. Las gruesas garras de hierro que lo sujetaban a la cruz de madera estaban dobladas hacia atrás, como si unas manos invisibles hubieran intentado arrancar al Hijo de Dios de su propio martirio. Minutos más tarde, una mancha marrón y viscosa apareció de la nada en un mueble frente a ellos. Los policías tuvieron que salir. No podían dispararle al aire. Esa misma noche, el inspector redactó el expediente oficial 141192, un documento legal firmado donde certifica una situación de misterio y rareza y avala que los objetos se movían sin intervención humana. Pero, ¿y si esto solo fue un caso aislado? Una histeria colectiva tan fuerte que contagió incluso a la policía de los 90. Hagamos un salto en el tiempo. Ahora nos ubicamos en febrero de 2017. Puerto Montt, Chile, sector de Alerce. Otra familia comienza a vivir el mismo infierno. Objetos volando, pequeños incendios brotando de la nada, ventanas rompiéndose desde el interior. Aterrorizados llaman a los carabineros de Chile. En la era del internet, la prensa llegó al mismo tiempo que la policía. Y lo que todo el país vio en vivo por televisión fue a policías saliendo despavoridos de la casa. Un cabo de los carabineros, pálido frente a las cámaras, declaró oficialmente: una espátula me cayó de la nada. Invoqué al diablo, le dije que se fuera y al momento de salir sentí un cuchillo rozarme la espalda. Las similitudes con Vallecas eran escalofriantes. Otra vez, la autoridad rebasada por lo invisible. Pero aquí es donde debemos detenernos y encender la luz de la razón por un momento. A diferencia de Vallecas, el caso de Chile comenzó a desmoronarse bajo el escrutinio de los especialistas. Semanas después del escándalo, psicólogos, ilusionistas y escépticos entraron a la casa del Puerto Montt. Notaron patrones. Los objetos siempre volaban cuando la atención estaba distraída. Pequeños incendios ocurrían en zonas ciegas. ¿Cuál fue la conclusión de estos especialistas? Que todo fue una estafa, un engaño montado por algunos de los miembros de la familia, posiblemente los adolescentes de la casa, utilizando hilos de nylon y juegos de mano en medio del caos. El motivo: se especuló que la familia quería presionar al gobierno para que les otorgaran una casa nueva y mejor ubicada, bajo el pretexto de que su hogar era inhabitable. La histeria colectiva hizo el resto. Los policías, condicionados por los gritos y la oscuridad, creyeron ver ataques paranormales donde solo había objetos lanzados en las sombras. Y esto nos deja una duda existencial, que es quizá más aterradora que cualquier fantasma. ¿Son reales estos rituales? Cuando ponemos la mano en la ouija, ¿estamos invocando demonios?
La ciencia tiene un nombre para el movimiento del vaso, el efecto idiomotor, que es un fenómeno psicológico donde nuestro cerebro manda señales inconscientes a nuestros músculos. Nosotros movemos el vaso sin darnos cuenta de que lo estamos haciendo, guiados por nuestro propio subconsciente, por lo que queremos o tememos escuchar. ¿Es acaso la mente humana tan poderosa que a través de la sugestión puede crear histeria colectiva? Podemos convencernos tanto de que hay un monstruo en la habitación que terminamos viendo objetos volar que en realidad nosotros mismos empujamos en un estado de trance. Quizá el caso de Chile fue una estafa y una lección sobre la sugestión humana. Pero, ¿y Vallecas? ¿Qué explicación idiomotora dobla los clavos de un crucifijo frente a 4 policías entrenados? Tal vez la verdad está en un punto intermedio. Tal vez la sugestión y el miedo son la energía que estas entidades necesitan para materializarse. Tal vez, al creer en ellos, nosotros mismos les construimos la puerta. Si alguna vez han jugado a la Ouija, o si alguna vez el vaso se movió y supieron muy en el fondo que no eran ustedes quienes lo empujaban, quiero leerlos. Déjenme sus experiencias en los comentarios de este video. Si te gustó este capítulo, déjame tu like y suscríbete. Compártelo con esos amigos que siempre dicen que los fantasmas no existen. Y recuerden, es muy fácil abrir una puerta al mundo espiritual por curiosidad, pero el verdadero terror llega cuando intentan cerrarla y descubren que algo del otro lado ya quitó la cerradura. Nos escuchamos en la próxima. Historias que te darán el patatús.